Hola, buenas tardes. Espero que estén teniendo una buena semana, que hayan descansado en el festivo. Estoy grabando esto creo que el 24 o 23 de marzo, no estoy seguro. Pero bueno, vamos a tratar el tema de métodos cualitativos. Como ustedes saben, yo hago este ejercicio de las cápsulas un poco con la intención de que ustedes tengan material de repaso, porque, bueno, sé que a veces hay como imprevistos con respecto a los tiempos, se reprograman clases, a veces ustedes no pueden asistir. Entonces, pues seguimos con la dinámica de las cápsulas resumidas para que ustedes tengan material de consulta. Adicionalmente, pues también es como una buena herramienta para que ustedes pues repasen y tengan como el material disponible en la clase. Obviamente, esto es una versión resumida. Veremos esto a profundidad en las sesiones correspondientes. Pero también quisiera como concentrarme hoy solamente como en los aspectos, digamos, prácticos y generales a nivel metodológico y conceptual. Y a medida que avancemos un poco como en los proyectos, ya quisiera como concentrarme en quizá técnicas de análisis de información cualitativa que estén relacionadas al uso de, pues, de nuevas tecnologías. Y eso quisiera hacerlo pues ya a medida que avancemos un poco al menos con el diseño de los instrumentos. Entonces por hoy vamos a enfocarnos en esto, ¿listo? Estoy estrenando esta pantalla, así que vamos a ver si me va bien utilizándola, porque no la he utilizado antes. Listo, entonces métodos cualitativos, vamos con una pequeña fundamentación conceptual de qué es. Entonces, ¿qué es un dato cualitativo? Cuando nosotros hablamos de datos, generalmente tenemos una lógica muy asociada como a lo estadístico, ¿no? A lo matemático. Y entonces creemos que la precisión a nivel metodológico y empírico radica únicamente en este carácter, pues, matematizable y susceptible a medición, pues, numérica del fenómeno que estamos estudiando. Y a veces lo cualitativo se entiende como una especie de escenario metodológico en el que básicamente podemos hacer lo que nosotros queramos, es un espacio de expresión casi que artística, pero ese no es el caso en la investigación en ciencias sociales. Lo cualitativo obviamente tiene un rol preponderante que también tiene que estar inscrito pues en las lógicas de la investigación científica que hemos abordado desde el principio del curso. Una cuña pequeña, bueno, que la desarrollaré quizá después. La brecha hoy en día entre lo cualitativo y lo cuantitativo se está convirtiendo en algo cada vez más difuso debido al avance pues, de las tecnologías de análisis de datos. Entonces, por ejemplo, si uno toma, no sé, 50 millones de registros de Instagram, donde las personas le están dando me gusta a cierto tipo de publicaciones, y uno quiere analizar eso como que técnicamente se llama escucha social, pues uno está analizando 50 millones de datos, ¿no? Que en realidad son me gusta o no me gusta. Y eso, claro, tiene mucha intensividad computacional, eh, tiene un carácter masivo, ¿no? Que es lo que generalmente entendemos cuando hablamos de investigación, por ejemplo, estadística, pero en realidad se está haciendo es un análisis cualitativo a través de herramientas computacionales, ¿no? Entonces, digamos que esto, cual y cuanti, lo que sea, son, claro, categorías que nosotros utilizamos metodológicamente para ubicarnos, pero no son camisa de fuerza. Si ustedes innovan, pues podrán, digamos, experimentar con ambas metodologías. La línea que separa lo cuanto y lo cual y lo que les decía es cada vez más difusa. Pero de todas maneras, digamos que la división entre cualitativo y cuantitativo vale la pena todavía estudiar. Entonces empecemos. ¿Qué es un dato cualitativo? Un dato cualitativo evidentemente no es una opinión, no es solamente, digamos, la recolección de opiniones de personas en un contexto pues desorganizado o coloquial. Un dato cualitativo fundamentalmente es un enunciado que se produce bajo ciertas condiciones y que tiene por detrás un significado, una unidad semántica que a nosotros como investigadores nos interesa. En este caso, a nosotros no nos interesa encontrar frecuencias, no nos interesa encontrar correlaciones estadísticas, sino lo que nos interesa es, a partir de los enunciados de los individuos, de los informantes clave de nuestra investigación, encontrar unidades semánticas, significados con respecto a fenómenos puntuales que para nosotros sean pertinentes en el contexto de nuestra investigación. Entonces, el dato no es lo que la persona piensa, no solamente como, bueno, yo pienso que la inseguridad es muy grande, yo pienso que el Estado no cumple. Bueno, el dato en realidad es lo que la persona piensa en función del contexto de investigación que nosotros tenemos y en ese sentido se vuelve científicamente relevante, ¿no? Aparte, lo mismo, tiene que también tener criterios de validación empírica, como lo vimos en la clase de epistemología de la ciencia. Solo por el hecho de que sea algo expresado verbalmente no implica que no deba estar anclado a la verificación del investigador. Entonces, por eso, cuando nosotros hacemos investigación cualitativa, los instrumentos de recolección de información y las maneras de analizar esa información
tienen muchísima importancia porque es lo que garantiza, perdón, los criterios de los que hablamos previamente, ¿no? Verificabilidad, replicabilidad, en fin. Entonces, siempre debe haber evidencia empíricamente disponible. Transcripciones, grabaciones, mapas, como lo veremos más adelante. En fin, hay una variedad, digamos, de mecanismos de sistematización de la información, pero siempre debe estar empíricamente disponible, un poco por lo que hablábamos con respecto al el problema de la replicabilidad cuando estábamos haciendo la clase de epistemología de la ciencia. Si yo tengo mi evidencia cualitativa organizada de una forma sistemática y disponible para el lector o para el jurado, pues el jurado va a tener la posibilidad de ver que efectivamente yo no me estoy inventando nada y va a ver cómo mi proceso de análisis es coherente, ¿no? Entonces, sigamos. Chun. Un momento que. Listo. Entonces, la lógica de la inferencia cualitativa, ¿cuál es? ¿Por qué inferencia? Porque nosotros tenemos un dato empírico, ¿no? Por ejemplo, el relato de una madre cabeza de hogar cuando tiene que salir a trabajar. Entonces la madre dice, no, pues yo tengo que transportarme en transporte público durante 3 horas, hora y media viniendo, hora y media volviendo, no sé qué. Mi trabajo tiene estas condiciones, bueno, en fin. Entonces lo que yo quiero entender no es propiamente el relato de la persona, en este caso de la madre cabeza de hogar, sino lo que yo quiero entender es la posibilidad de extraer de ese relato, de inferir de ese relato, información que conceptualmente para mí tenga sentido en función de mi marco teórico, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es encontrar regularidades estructurales del significado del relato o de la evidencia cualitativa que yo recolecte de esos informantes clave. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo esta investigación donde estoy tratando el problema del trabajo femenino en situaciones de precarización, pues a mí no me basta solamente con el relato que me está haciendo la madre cabeza de hogar, que tiene que transportarse un montón por toda la ciudad. Digamos que eso lo vamos a ver más adelante con la matriz de análisis que les voy a presentar, pero digamos que una de las categorías de mi investigación sea marginalidad. Entonces, a través del relato de la señora, yo puedo evidenciar que conceptualmente ella está experimentando una situación de marginalidad en el sentido de que los trayectos son muy largos, de que enfrenta discriminación por la zona en donde vive, en su trabajo, en fin. La idea es conectar esta evidencia que nosotros recopilamos con unidades de significado que previamente hemos desarrollado, ¿no? Entonces, la idea también, como la investigación cuantitativa, pero de una manera diferente, porque es a partir de la extracción pues, semántica de significado. Nosotros queremos encontrar patrones en el discurso, identificar variaciones significativas en el discurso de las personas, reconstruir relaciones entre las categorías que nosotros tenemos como investigadores o encontrar nuevas relaciones categóricas y en ese sentido lograr construir una unidad analítica coherente donde a partir del registro de la información de los informantes clave que nosotros determinamos en nuestro diseño metodológico, podamos efectivamente tanto responder las preguntas que nos ocupan a nivel de nuestra investigación, como interpretarlas a nivel teórico. Listo. Entonces, ¿por qué lo cualitativo es científico? Muchas veces nosotros nos encontramos en esta disyuntiva en el marco de la investigación en ciencias sociales. Hay personas que, eh, hay dos tipos de investigadores, ¿no? En este contexto, el que renuncia absolutamente a la posibilidad de cientificidad y entiende lo cualitativo como lo único, digamos, relativamente coherente con los propósitos de la ciencia social. Entonces, esta pregunta no le importa mucho porque, pues, no tiene ninguna competencia estadística, no tiene tampoco mucho interés en tenerla, y entonces simplemente entiende lo cualitativo como el default, ¿no? Como la opción predeterminada. Otro tipo de investigadores que fundamentalmente provienen de la economía, pues entienden esto como herramientas un poco como de segundo nivel y se ocupan únicamente pues del análisis estadístico, del análisis econométrico, en fin. Entonces, nosotros, ese no es nuestro caso, ¿no? Para nosotros, tanto lo cualitativo como lo cuantitativo es científicamente interesante y científicamente válido, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que hace que lo cualitativo tenga un carácter científico? Primero, evidentemente nosotros tenemos un control sobre la recolección de la información. No estamos recogiendo información de carácter esporádico, de carácter cotidiano, sino nosotros identificamos esos informantes clave en el contexto
de un diseño metodológico que cumple los criterios de cientificidad que hemos tratado en clases anteriores o en la clase de epistemología de la ciencia específicamente. Entonces, yo primero garantizo que la selección de esos informantes, la muestra de esos informantes, aunque pues obviamente la palabra muestra en este contexto no tiene la carga, digamos, que tiene en el contexto cuantitativo, la muestra de esos informantes está enmarcada en una selección objetiva a través de criterios que nosotros definimos previamente a nivel conceptual y que efectivamente responden a las necesidades de la investigación. Además, nosotros cuando estamos analizando información cualitativa de las mil maneras que existen, y bueno, eso lo trataremos en el futuro, como les estaba mencionando, nosotros también dejamos la trazabilidad del tipo de análisis que estamos haciendo. Entonces, no sé, yo recogí un montón de entrevistas y realicé, bueno, análisis del discurso o lo que sea, o redes de significado, eso lo estudiaremos en su momento, y pues yo explico, digamos, sistemáticamente, secuencialmente, cómo fue mi proceso de análisis. Eso permite que haya una lógica científica en el proceso de desarrollo y en el proceso de análisis de mi evidencia. Entonces, evidentemente, cuando alguien vaya a ver mi proceso de análisis, de igual manera que puede comprobarlo a nivel estadístico, cuando yo hago alguna cosa estadística, pues puede comprobar efectivamente que mis análisis están adscritos a un desarrollo conceptual y metodológico eficiente. Permite trazabilidad también, que eso lo vimos también en la clase de epistemología de la ciencia, ¿no? Es importante que yo como investigador sea muy explícito en mi metodología para que otra persona, el jurado, un lector, cualquiera que me quiera criticar, tenga la posibilidad de hacer una trazabilidad específica de mi investigación para que pueda tener certeza de que yo seguí el conducto regular a nivel científico, por supuesto, o pues si tiene alguna observación, pues se remita a los criterios del método científico que sabemos ya cómo estructurar la investigación científica. Si ustedes ven, claro, esta es la posición que yo les estoy mostrando, por más de que acá no estemos haciendo cálculos o lo que sea, la lógica, el esquema, digamos, de producción epistemológica de la evidencia, de la investigación cualitativa, no tiene que distar del carácter científico que estudiamos previamente y que también tiene la investigación cuantitativa, que quizá en ese caso es más explícito, ¿no? Entonces, lo cualitativo también sigue esa lógica de replicabilidad, verificabilidad, bueno, predicción, eso podemos discutirlo, pero en términos generales sigue la misma lógica que hemos tratado en, en, en clases previas, ¿no? Entonces, lo cualitativo solamente por ser cualitativo no implica que tenga menos rigor, siempre y cuando esté acompañado, pues, de un procedimiento investigativo empíricamente verificable y científicamente compatible con los principios de la investigación científica. Entonces, tratemos unos cuantos instrumentos que a mí me parece que son relevantes que los veamos en el sentido de que son los que yo he visto que ustedes han planteado en sus investigaciones. Esto no es camisa de once varas ni nada, hay muchas otras cosas, pero bueno, vamos a verlo, ¿no? Y la idea es que si ustedes tienen curiosidad por otro tipo, otro instrumento de recolección de información, o si encuentran otro, lo que sea, pues lo discutamos en los espacios respectivos. Denme un segundo que voy a abrir el agua. Listo, ya volví. Entonces, hablemos de la entrevista. Cuando nosotros hablamos de una entrevista, generalmente hacemos alusión a algo que entendemos como una conversación controlada, ¿no? Entonces yo me siento, digamos, a entrevistar a una persona en concreto y yo no estoy simplemente platicando con esa persona en términos, digamos, desordenados, coloquiales, sino yo llevo una conversación controlada en función de unas preguntas que yo previamente diseñé para encontrar ciertos tipos de patrones o características relevantes para mi problema de investigación. Entonces, no es una conversación libre, sino es una situación estructurada en la que el investigador introduce variaciones controladas. ¿Eso básicamente qué significa? Que ustedes previamente pues tienen que evidentemente diseñar un formato de entrevista en el cual ese formato, las preguntas estén articuladas a lo que a ustedes les interesa saber como investigadores a nivel empírico, anclados a sus categorías conceptuales de análisis. Hay varios tipos de entrevistas, generalmente se entiende que hay tres: entrevistas estructuradas, entrevistas semiestructuradas y entrevistas a profundidad. Ya depende de ustedes cuál. La entrevista estructurada es muy similar a una encuesta, en el sentido de que uno tiene preguntas cerradas donde esperar
preguntas súper puntuales. La entrevista semiestructurada es una entrevista que es un poco más laxa con respecto a la amplitud de las preguntas y a la amplitud de las respuestas. Y la entrevista a profundidad es una entrevista donde fundamentalmente hay muy pocas preguntas y las personas quieren ahondar o el investigador quiere ahondar muchísimo en un tema en concreto. Eh, las entrevistas son, digamos, muy interesantes en el sentido de que son una herramienta que permite una categorización analítica relativamente eficiente con las matrices de análisis que pues se usan mucho en este tipo de investigación, pero también permiten, digamos, ese tipo como de conexión con el participante, donde aparte pues de existir todo este tema del análisis, se forma como una especie como de vínculo emocional en el que el investigador también puede como extraer información de, digamos, esas redes de significado que se trazan a partir de una conversación entre dos personas, ¿no? Entonces, digamos que pues es un método muy estándar, muy extendido, se utiliza mucho pues en la investigación en ciencias sociales y en otros tipos de investigación también. Pero lo importante de las entrevistas, además de, pues, de lo que estamos comentando, es que nosotros queremos encontrar patrones o regularidades entre los diferentes entrevistados. Por eso es importante que pues no entrevistemos solo a una persona, ¿no? Es decir, primero, lo que hemos hablado en clases previas, es importante tener criterios de segmentación de nuestra población para que nosotros, cuando vayamos a introducir el uso de algún método cualitativo, pues podamos seleccionar, digamos, informantes claves de esa segmentación previa que hicimos de la población. Y en ese sentido, si yo tengo, por ejemplo, 10 entrevistas a partir de un criterio que definí, digamos, los estratos socioeconómicos, pues yo, bueno, 2 entrevistas para que cuadre la cuenta, entonces yo puedo comparar las respuestas de las personas en función de los 6 estratos. Tendría 2 entrevistas por estrato, ¿no? Y eso me permitiría encontrar quiebres en el discurso, compatibilidades en el discurso, que quizá las personas de estrato 6 y las personas de estrato 1 tienen más cosas en común de lo que yo pienso, me permitiría encontrar, pues, digamos, mecanismos de justificación que tienen las personas con respecto a sus acciones, que quizás no está tan asociado a la clase social o quizás sí lo está. Entonces, claro, la lógica comparativa en este sentido tiene mucho poder porque la entrevista me permite contrastar, si hago un buen diseño muestral cualitativo, me permite contrastar pues esos sucesos o esos mecanismos de confrontación o de coordinación que surgen entre los informantes clave de mi problema de investigación. Digamos. Ay, sí. Entonces, ¿el grupo focal qué es? El grupo focal básicamente es un instrumento de investigación cualitativa donde yo trabajo con un grupo y yo diseño previamente una guía en la que la idea es conducir esa conversación, ¿no? Entonces las personas, digamos, tienen la posibilidad de expresarse quizá de una manera menos encorsetada, menos ceñida como al formato, que en la entrevista pueden interactuar entre ellos además y fundamentalmente nuestro rol como investigadores es además de diseñar la guía conceptualmente informada, moderar la conversación. El grupo focal tiene una cosa muy interesante y es que como es una dinámica grupal, en la dinámica grupal nosotros podemos no solamente evidenciar la percepción individual de un participante o varios participantes como en la entrevista, sino nosotros podemos evidenciar también dinámicas grupales, entonces nosotros podemos registrar si hubo desacuerdos, si hubo acuerdos, si hay compatibilidades entre los discursos de las personas, si piensan lo mismo, si no piensan lo mismo, cómo se alinea, digamos, el grupo focal o los participantes del grupo focal con respecto a un problema en concreto. Entonces nosotros, claro, al tener como acceso a la interacción microsociológica, digamos, de varios participantes en función de un tema puntual, podemos, aparte de extraer sus conclusiones o sus aportes con respecto a un tema en concreto, podemos también extraer información con respecto a cómo interactúan entre ellos. Entonces es muy común que en los grupos focales no solamente se registren las respuestas de las personas, sino además se lleve una pequeña bitácora de la sesión del grupo focal, donde el investigador puede registrar aspectos que percibió en la dinámica grupal sin preguntarles explícitamente a los participantes. Entonces, por ejemplo, se está haciendo un grupo focal sobre, no sé, el transporte en Bogotá, entonces se hacen pues muchas preguntas con respecto al transporte, no sé qué, pero pues si se evidencia, digamos, tensión porque una persona cree que el transporte es súper bueno y otra piensa que el transporte es súper malo, pues el investigador está en la capacidad de registrar eso en su bitácora como un resultado interesante que emerge, digamos, de la interacción de los participantes, aunque no es realmente algo que los participantes estén diciendo, ¿no? Entonces es una herramienta muy interesante.
sigamos. A ver. La cartografía social. Esta herramienta me parece muy interesante y quise incluirla porque, bueno, yo he visto que hacen cosas muy interesantes y también como muy significativas a nivel social e incluso emocional para los participantes, pero también porque muchos de ustedes tienen investigaciones asociadas al uso del espacio público o que están, digamos, situadas en lugares concretos. Y la cartografía social es una técnica cualitativa muy poderosa y muy interesante. Básicamente, la cartografía social, nosotros qué queremos hacer, entender el significado que tiene el espacio para nuestros participantes. Nosotros entendemos que el espacio, digamos, urbano, por ejemplo, ya está objetivamente estructurado, es decir, Bogotá existe como ciudad, tiene sus 20 localidades, tiene todas sus UPZs, sabemos que en general las dinámicas del norte y del sur son diferentes, sabemos que Chapinero tiene una función, digamos, en la división social del trabajo de la ciudad y Suba tiene otra, en fin, nosotros entendemos eso y eso son realidades que se nos impone a nosotros como ciudadanos en esta ciudad. Pero la ciudad y los lugares de la ciudad, o cualquier lugar, pero pues estoy usando el ejemplo de la ciudad, tienen un significado para cada uno de nosotros en función de cómo vivimos nuestras vidas o algún suceso que pasó en nuestras vidas y nos marcó y lo asociamos a un lugar. La cartografía social tiene la intención de registrar esas relaciones semánticas que nosotros tenemos con el espacio. Es algo que, por ejemplo, se usa mucho en los estudios de memoria, que acá abundan mucho por el tema del conflicto armado, ¿no? Entonces, básicamente, lo que se trata de hacer es relacionar el espacio con una unidad semántica que tenga el participante, con un significado, un suceso, y a partir de esa relación entre espacio y significado, encontrar información que para nosotros sea conceptualmente y científicamente informativa en función de nuestra investigación. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, esperen a ver, vamos a ver el mapa de Bogotá. Acá está, que está como en una resolución súper mala, pero bueno, ahí más o menos se ve. Entonces, lo que yo les decía, o sea, este es el mapa, digamos, objetivo, el mapa definitivo de Bogotá, y este es el mapa que todos tenemos. Sabemos que, bueno, acá pasa algo, en fin, para todos, ¿no? Pero hagamos una pequeña cartografía social conmigo. Entonces, SUBA para mí, ¿qué significa? SUBA significa mi trabajo, un lugar donde pues me he podido desarrollar profesionalmente, porque acá queda la SPOL, pero además yo vivo en Suba y y he vivido la mayor parte de mi vida en Suba. Entonces, para mí no es solamente la localidad, sino también es el lugar donde crecí, el barrio con respecto al que estoy familiarizado, es el lugar donde por mucho tiempo vivió mi familia también, donde conocí a mis amigos de toda la vida, bueno, en fin. Eso es UBA para mí, Chapinero, que es, yo estudié en la Santo Tomás y la Santo Tomás queda en Marne, que es en Chapinero, entonces fue por mucho tiempo el lugar donde me relacioné con personas nuevas, donde me convertí en profesional, donde pasé, digamos, momentos importantes de mi vida en el sentido de que pues terminé la universidad, experimenté muchas cosas en esos años, en fin, que es para mí la localidad de bueno, no sé, Engativá. Mis papás se divorciaron cuando yo era muy niño. Entonces, para mí Engativá es un poco como mi segundo hogar porque mi papá vivía en Engativá, cerca del Portal de la 80. Entonces, en Engativá también fue un lugar donde yo me socialicé de otras maneras, compartía tiempo en mi familia, digamos, dirigida, pero pues también todo el tiempo estaba haciendo este trayecto entre Suba y Engativá, entonces también, bueno, en fin, muchas relaciones, ¿no? Muchas relaciones que yo puedo encontrar a nivel personal con respecto al mismo espacio. Seguramente si yo les pregunto a ustedes qué significa cada localidad para ustedes, ustedes me dirán una cosa diferente a la que yo les conté, ¿no? Pero pues eso es un poco el ejercicio de la cartografía social. Para cada uno el espacio de la ciudad significa algo diferente. Si ustedes me preguntan para mí qué significa Ciudad Bolívar, pues yo les diría pues que generalmente lo que entiendo de Ciudad Bolívar es lo que veo por los medios, porque yo muy pocas veces he ido a Ciudad Bolívar y cuando he pasado por Ciudad Bolívar, pues es para salir de Bogotá o en fin, pero no es como que yo conozca así la localidad o que me hayan pasado cosas importantes en la localidad. Entonces, si ustedes ven, yo soy de este tipo de bogotanos que conoce muy bien del centro para el norte, pero del centro para el sur ya se pierde porque todas sus redes de socialización, todos los procesos importantes que ha habido a nivel social durante su vida, pues se concentran del centro para el norte. Entonces, mi relación con el norte de la ciudad es muy diferente con mi relación para el sur de la ciudad. Así que esa es la potencia de este ejercicio, que si hacemos
este análisis de cartografía social con otros participantes y los invito a que ustedes piensen, ¿no? ¿Qué significa la ciudad para ustedes? Y tenemos, digamos, unos 20 registros o 25 registros de participantes, pues vamos a ver que el espacio efectivamente tiene una estructuración en términos de significado muy diferente dependiendo a quién se le pregunte. ¿Listo? Entonces, sigamos acá. Esa es la cartografía social. A mí me parece maravillosa, muy interesante y las personas que tengan sobre todo proyectos de investigación asociados al espacio público o digamos geográficamente situados, los invito a que consulten esto con más profundidad, pero igualmente lo trataremos, ¿no? En función del proyecto de cada uno. Siguiente. Siguiente, eso. La observación participante. Esto también he visto que se adecua un poco, o no un poco, se adecua mucho a muchos de los proyectos que ustedes han nombrado, o que me han mostrado, perdón. Em, pues quería tratarlo porque también he visto que es un mecanismo, un instrumento de investigación cualitativa, perdón, muy pertinente para los objetos que están tratando. Lo he visto en algunas tesis acá en las POL. Y bueno, quería como mencionarlo brevemente. Entonces, ¿qué es la observación participante? ¿Se acuerdan que yo les comentaba que también en el grupo focal lo interesante, aparte de registrar información y de escuchar a la gente, es que uno puede ver esas dinámicas como implícitas en la interacción humana o en la interacción, digamos, del grupo, sin necesidad de que yo directamente vaya y les pregunte? Pues la observación participante es básicamente eso. Entonces, en la observación participante, yo, a través de mi participación activa en el fenómeno, puedo ir registrando en una bitácora o en un diario de campo, que, bueno, no tiene mucha ciencia, básicamente, pues es un diario con fecha donde yo registro puntualmente pues los sucesos que estoy viendo. Tiene mucha potencia porque participando yo de ese fenómeno, yo puedo registrar cosas que yo veo, pero que la gente no está dispuesta a decirme, ¿no? Entonces, puedo registrar tensiones, puedo registrar relaciones que emergen, puedo registrar compatibilidades con respecto a la interacción social o a la relación que tienen las personas que yo estoy observando, ¿no? Puedo observar también situaciones a nivel, pues, de infraestructura o a nivel urbanístico que pueden impactar el relacionamiento, pues, de un grupo en concreto. En fin, puedo observar muchas cosas que permitan, eh, que me permitan a mí recoger información y evidencia empíricamente válida, empíricamente interesante y conceptualmente justificada para estudiar el objeto que yo quiero estudiar. Entonces, por ejemplo, acá muchos de ustedes hacen investigación con respecto a el funcionamiento de diferentes dependencias de la policía. Y muchos de ustedes, pues claro, no todos, porque también tenemos otros estudiantes, pero muchos de ustedes, pues obviamente son oficiales, ¿no? La mayoría. Como muchos de ustedes hacen investigación sobre la policía, pues he visto y también considero muy relevante que utilizan la observación participante y un diario de campo muy bien registrado para poder identificar las prácticas, las tensiones, las compatibilidades del fenómeno que ustedes están estudiando al interior de la organización. Y esta observación participante es muy común, sobre todo en antropología o en estudios de etnografía y así, porque es fundamentalmente el registro de la actividad cotidiana al interior de una institución o de una comunidad, donde yo básicamente voy registrando lo que veo, ¿no? Lo que veo a nivel conceptual, siempre conceptualmente informado. Y eso es algo que puede servir mucho para las investigaciones, sobre todo de corte institucional, aquí en la policía. Entonces, sigamos. Algunas recomendaciones prácticas. Un segundo. Listo, algunas recomendaciones prácticas. Estos, digamos, consejos y también la lógica metodológica que estábamos estudiando previamente están estructuradas por mí de una forma analítica, ¿no? Obviamente hay otras escuelas de pensamiento y de formulación de metodologías, pero pues yo, digamos, ustedes ya han conocido un poco mi posición, pues yo, digamos, me ciño a, a lo que, sobre todo a los principios que vimos en la clase de epistemología de la ciencia, ¿no? Entonces, recomendaciones prácticas para la ejecución de metodologías cualitativas. Es importante que ustedes utilicen diferentes preguntas, porque esas diferentes preguntas a nivel conceptual, entonces es importante que piensen en el qué, en el cómo, en cuándo. ¿Por qué? Porque eso les permite tener unas descripciones eficientes de las situaciones que ustedes están estudiando, pero fundamentalmente también les permite comparar. Y entonces, en tanto nosotros podamos comparar elementos que tipológicamente son diferentes, pues tendremos un conocimiento mucho más contrastado del fenómeno que estamos estudiando, ¿no?
Y es importante que nosotros también a nivel cualitativo tratemos de formular preguntas o guías orientadoras que traten de encontrar relaciones causales. Evidentemente, esas relaciones causales no van a ser, no van a tener, digamos, la misma naturaleza que las relaciones causales que nosotros encontramos a nivel estadístico, em, pero nosotros sí tenemos que tener la posibilidad a la hora de diseñar nuestras preguntas de entender eh, por qué sucede algo. Es decir, si yo le pregunto a una persona cierta pregunta que esté en mi instrumento, esa pregunta tiene que tener la capacidad de a la hora de obtener una respuesta, informarme a mí de por qué sucede algo, siempre con esa lógica de causalidad, porque ustedes fundamentalmente lo que quieren es explicar un fenómeno en concreto. Entonces, cuando ustedes recolecten esa evidencia, siempre piensen a la hora de formular sus preguntas que sus preguntas deben llevarlos a encontrar relaciones de causalidad, no solamente que les cuenten el cuento por contárselo, porque digamos que esa no es las necesidades que nosotros como investigadores tenemos a nivel empírico o científico. Es importante también que ustedes no introduzcan juicios como, bueno, mire, a mí me parece que tal, no, o sea, la idea es que la persona libremente, en función de lo que ustedes le están preguntando, les responda sin que estén condicionados por ustedes. Por eso, cuando nosotros diseñamos instrumentos cualitativos, el diseño de las preguntas es muy importante, porque el diseño de las preguntas es lo que va a orientar esas respuestas para que tengan coherencia con los objetivos que a ustedes les interesa estudiar. Pero eso no significa que entonces nosotros tenemos que condicionar respuestas en función de lo que nosotros creemos. Por eso es importante tener una buena formulación de preguntas a la hora de realizar nuestro instrumento cualitativo, mejor dicho, de diseñarlo, ¿listo? Entonces, estas son algunas recomendaciones prácticas. La idea siempre es tener la mayor cantidad de diversidad en las respuestas. ¿Eso qué quiere decir? No significa que ustedes hagan 100 entrevistas, 200 entrevistas, si pueden, pues maravilloso, pero sí significa que conceptualmente ustedes tienen que diseñar instrumentos que les permita captar de la manera más intensiva posible la diversidad de su objeto de estudio, porque si ustedes entrevistan a las mismas personas, digamos, en función de las características que ustedes definieron, o hacen un grupo focal con gente que piense toda igual, pues no van a encontrar nada, digamos, de valor. No van a poder comparar, no van a poder encontrar contrastes interesantes para su investigación, entonces siempre la información cualitativa tiene que ser lo más diversa posible. Ay, un momento. Listo, entonces claves para el análisis. Muchas veces lo que yo veo es que hay un énfasis muy grande en la transcripción de información, en presentar como lo que dijeron las personas. Entonces, digamos, claro, esta persona me dijo esto, no sé qué, pero pues esa no es la idea, ¿no? La idea es que esa información que ustedes recolectan a través de sus instrumentos de investigación sea información sujeta a análisis, es decir, claro, la información que uno extrae de los informantes clave es súper importante, pero entiéndalo un poco como la materia bruta que ustedes tienen para posteriormente analizar la información. El análisis de la información es lo que fundamentalmente espera uno que se haga cuando se escribe, o sea, una tesis de maestría, un artículo científico, así sea cualitativa. No basta simplemente con la clasificación de la información, ordenarla, o con la presentación de la información, decir o mostrar lo que la gente nos ha dicho, ¿no? Entonces es importante tener mecanismos de análisis que pueden ser matrices o redes de significado, lo que ustedes quieran, que ya les mostraré en una matriz, eh, para que nosotros podamos entender esos mecanismos de acción, esas coyunturas clave, esas relaciones de tensión o de coordinación, en fin, y podamos entender los patrones que emergen de la recolección de esa evidencia. Por eso es muy importante entrar a analizarla de una manera efectiva, porque así nosotros vamos a entender, bueno, cómo opera el contexto en la construcción de significado, qué variaciones hay en esos significados, siempre es en términos de significado, ¿no? Entonces, siempre hay que tener un proceso de análisis muy profesional en el que nosotros tengamos la capacidad de efectivamente diseccionar la información que hemos obtenido, organizarla, categorizarla, pero que eso también se informe de nuestro marco teórico para que nosotros podamos extraer conclusiones empíricas conceptualmente informadas del fenómeno que estamos estudiando. Entonces, bueno, creo que esto ya lo terminé. Les voy a mostrar brevemente una matriz que igual eso está en la carpeta. No sé si acá se ve bien, creo que no, pero bueno, básicamente esta es una matriz de análisis que yo les propongo para la entrevista y el grupo focal. Pueden revisarla en el Drive.
Y la idea es que pues ustedes, por ejemplo, recolectan una entrevista, tienen su entrevista, la transcriben o la tienen en audio como quieran o como les pidan, y utilizan esta matriz o cualquier matriz, porque pues esto es solo un ejemplo, hay muchos casos, y yo los invito también a que ustedes sean muy críticos digamos, los manuales de metodología. Ustedes pueden modificar sus matrices de análisis en función de los objetivos de su investigación. Eso es particularmente algo que yo valoro mucho, que las personas tengan la capacidad o tengan el interés, digamos, de innovar a nivel metodológico y pues propongan su propia matriz, pero esta nos sirve un poco como de ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, acá está el caso, que pues puede ser un número, ¿no? Caso uno, caso 2, el género, la edad, el fragmento de la entrevista que ustedes consideran clave, porque claro, o sea, la idea no es poner toda la entrevista, sino extraer de la entrevista elementos clave que yo diga, uy, esto es interesante, esto que me dijo esta persona es interesante. La dimensión, que para mí, o bueno, en esta categoría que yo les estoy, en esta matriz que yo les estoy planteando, pues es, digamos, el eje analítico general. Cuando ustedes proponen su investigación, pues tienen unas macro categorías. Entonces, qué sé yo, si están viendo como no sé, la efectividad del servicio policial, entonces digamos que una de las dimensiones es la legitimidad de la fuerza pública, entonces acá iría legitimidad, por ejemplo. La categoría pues ya es digamos un eje más específico, donde ustedes pues básicamente ya apuntan como a un nivel conceptual un poquito más mínimo. Entonces, por ejemplo, si acá yo pongo legitimidad en el uso cuando estoy hablando de la efectividad de la policía en algún contexto. Mi dimensión general es legitimidad y mi dimensión específica es, no sé, uso de la fuerza, por decir alguna cosa. Entonces, unidad semántica, cuando yo les digo acá unidad semántica, es una parte muy importante, es básicamente yo les estoy preguntando, o la matriz les está guiando para que ustedes me digan, esto que me dijo la persona, para que ustedes me digan, no, mentiras, para que ustedes registren como investigadores la evidencia cualitativa que recolectaron, que ustedes puedan efectivamente entender qué es lo que el entrevistado o la persona que participó en el grupo focal nos está diciendo con respecto a nuestras dimensiones generales y a nuestras categorías específicas. Esto pueden ponerle categoría, subcategoría, dimensión, subdimensión, lo que quieran. Pero lo que importa es, digamos, la estructura jerárquica, deductiva, analítica que tengamos en nuestra matriz. La función del enunciado, entonces generalmente las personas dicen cosas que tienen una función con respecto al significado que nosotros estamos estudiando. Entonces, si yo digo como, no, es que yo llegué tarde hoy porque estaba súper congestionada la ciudad, pues yo me estoy justificando, ¿no? Eso que yo les estoy diciendo tiene una función justificatoria. Y fundamentalmente nosotros siempre vamos a encontrar, cuando analicemos unidades semánticas o cuando tratemos de indagar por el significado de lo que alguien dice, vamos a encontrar esas funciones que tienen los enunciados. Entonces, una función descriptiva, una función explicativa, una función justificativa, una visión normativa, en fin, eso es lo que significa esto de función del enunciado. Y mecanismo, que está por acá, perdón, cierro el teclado, pues es básicamente entender qué es lo que estructura la lógica del discurso. Entonces, por ejemplo, no, es que yo llegué tarde, no sé qué, tal vaina, pues lo que, estoy diciendo, lo que yo estoy haciendo es una justificación, como estábamos previamente, que tiene como intención, no sé, por ejemplo, ganar tiempo o justificar mi ausencia con respecto a una situación en particular, ¿no? Entonces, siempre hay una lógica, digamos, subyacente a la estructuración de redes semánticas o a la estructuración de significados por parte de los individuos o de los participantes que nosotros debemos entender, encontrar, clasificar y analizar como investigadores. Esto es solo un pequeño ejemplo, ustedes lo pueden ver en el Drive, acá hay como un ejemplo ya como de entrevistas hipotéticas donde ven cómo está clasificado y la invitación es a que ustedes revisen esto, pero también se animen a pensar cuál es la matriz de análisis que le conviene a su estudio. Por eso es importante que ya estemos trabajando o estemos pensando por lo menos en la construcción de nuestros instrumentos de investigación. Y esta matriz de cartografía social pues no es muy diferente, pero ya introduce elementos geográficos. Entonces, el elemento representado en el mapa, la ubicación en el mapa, la relación espacial, perdón. Entonces, pues claro, no sé, el elemento, estamos haciendo una cartografía social y alguien dice, el parque para mí es súper importante porque en el parque es donde más inseguro me siento porque hay pues, venta de estupefacientes.
Entonces esta persona va a decir, no, el elemento representado en el mapa, ¿cuál es? La ubicación en el mapa, pues el parque está, no sé, en la mitad del barrio y cómo se relaciona esa persona con el espacio que mencionó, que en este caso es el parque, pues a partir del miedo, a partir de la zozobra, del desagrado, porque pues fundamentalmente es un lugar que pues considera como inseguro. Pero puede ser que para un niño pues sea el lugar más maravilloso porque efectivamente el niño va a jugar ahí y no se da cuenta pues de todas las dinámicas que están detrás a nivel de inseguridad, ¿no? Entonces, de nuevo, la idea es encontrar relaciones, la idea es encontrar también contrastes, diferencias, matices que me permitan a mí como investigador encontrar información interesante y comparativamente valiosa para mi investigación. Este es un poco el resumen del tema de métodos cualitativos. Indagaremos no solamente como en clase, sino en función de sus proyectos en concreto. Y bueno, pues nada, espero que esta cápsula sea de su agrado y les funcione para sus investigaciones. Adiós.